Muy buenas tardes a todas las familias que están conectadas. En el día de hoy, ¿se ve la presentación? Sí, Ya. Bueno, en el día de hoy, en esta actividad, lo que vamos a hacer es dar a conocer el plan de habilitación social, someterlo a aprobación y también vamos a dar a conocer el proyecto técnico que nos va a acompañar Alfredo de Nat Energy y también someterlo a aprobación. Como ustedes saben, mi nombre es Renata Orellana, soy asistente social, ¿no es cierto?, de la entidad Grupo 841 y vamos a empezar explicando qué es el acompañamiento social. Ya este acompañamiento social viene acompañado del Programa de Protección al Patrimonio Familiar, que hola, buenas es, tardes. buenas tardes, que es en simples palabras un conjunto de actividades orientadas a informar a las familias con respecto a los contenidos del programa, el proyecto que le vamos a realizar en sus viviendas, ¿no es cierto? También le vamos a explicar todo lo que es el acompañamiento social y las actividades que vamos a realizar. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este acompañamiento social? Fortalecer la participación. Es súper importante que participen, que hagan todas las dudas y consultas que tengan con respecto ya sea a las actividades que vamos a realizar en el futuro del acompañamiento social, como también del proyecto técnico. Entonces, se considera como eje fundamental la decisión conjunta de la comunidad. Asimismo, se busca involucrar a la familia en la ejecución de las obras para así minimizar el impacto que éstas puedan generar. ¿Cómo se divide este acompañamiento social? En dos etapas. Está la etapa de preselección y la etapa de postselección. Entonces, la etapa de preselección hasta la presentación del proyecto y luego la etapa postselección es luego de que ustedes sale beneficiados, se gana el subsidio. Ya, entonces, en esta etapa de preselección hacemos la constitución de los comités y hacemos distintas actividades, como por ejemplo lo que hicimos en la actividad pasada, que es la difusión del programa, donde dimos a conocer qué era el programa de protección al patrimonio familiar, cuáles eran sus alcances, cuáles eran los requisitos, cuánto era el ahorro que se necesitaba para postular, cuáles eran los actores involucrados también en este proceso, como por ejemplo la empresa contratista, que es Nat Energy, el prestador de servicios de asistencia técnica, que en este caso somos nosotros, la entidad Grupo 841, el municipio, ¿no es cierto? Y la familia. Te dijimos cuáles eran los deberes y derechos de cada uno de los actores. También se hace un diagnóstico de la familia y del entorno físico a intervenir. Este instrumento se realiza en las familias para obtener los principales datos que arrojan las características de los comités habitacionales. Permite detectar problemas técnicos que el proyecto debe resolver atendiendo a las características físicas del lugar a intervenir. Ya debido al contexto de pandemia, nosotros el diagnóstico lo realizamos en base a la información que nos entrega el Registro Social de Hogares. Ya, por lo tanto, no es un documento que ustedes tengan que llenar como lo hacíamos antes, sino que simplemente es un diagnóstico que hacemos nosotros en el que, como les decía, sacamos toda la información desde el Registro Social de Hogares. En esta información de preselección también damos a conocer el proyecto técnico. Entonces, le explicamos a la familia en esta actividad cuáles son las características técnicas, presupuestarias y diseño del proyecto, con el fin de despejar dudas, ¿no es cierto? Entonces, en esta instancia participa una persona del área técnica, que en este caso es Alfredo, que nos va a estar acompañando también más adelante. También vamos a abordar cuáles son las obras que se van a realizar en la vivienda, los materiales que se utilizan, los plazos y los costos también. Luego debemos someter a aprobación. Ya usted tiene que aprobar este proyecto técnico. Para eso vamos a utilizar la misma metodología que la reunión anterior. Se les va a enviar un link con un enlace donde usted tiene que responder unas consultas, que es más que nada su nombre, su RUT, cómo evalúa la actividad y si aprueba o rechaza tanto el proyecto técnico como el plan de acompañamiento social. Entonces,
En la etapa de este plan de habilitación social, nosotros en la etapa de preselección son las actividades que estamos haciendo hoy, pero luego vamos a tener que realizar actividades luego de que ustedes se ganan los subsidios, con el fin de, obviamente, mantenerlos informados durante todo el tiempo. La elaboración del plan de habilitación social. Con todos los datos que nosotros recopilamos, se arma el PHS, que forma parte importante de uno de los módulos que nosotros ingresamos, que es el social. Aparte de ese, nosotros ingresamos 4 módulos. ¿Ya? Social, que ya lo nombré, el módulo técnico, el módulo legal y el módulo familiar. Toda esa información se ingresa al Serviu, el Serviu lo revisa y nos dice ya, este proyecto, si preses paneles solares, va a estar aprobado. Y ahí ustedes ingresan a llamar en el próximo llamado subsidio. ¿Ya? Que eso va a ser como más o menos en junio. Luego viene la etapa de postselección. Entonces, una vez que nos aprueba el proyecto el Serviu, ustedes se ganan los subsidios, nosotros tenemos que hacer actividades. De partida tenemos un plazo para iniciar las obras. Desde ahí nosotros también tenemos que hacer actividades con las familias de acompañamiento, con el fin de dar a conocer cuál es el estado del... Primero hacemos una actividad de inicio de obra, donde le decimos más o menos cuál va a ser la programación, le decimos, bueno, esta es como nuestra carta GAN, acá les presentamos más o menos las fechas en las que se van a ejecutar cada una de las obras en las viviendas, más o menos cuánto nos vamos a demorar, algunas condiciones que se deben tener para poder hacer los trabajos en la vivienda. También se realiza un taller de uso y cuidado de las obras y también se realizan reuniones de avance de obra para saber cuánto llevamos, cuáles son las viviendas que faltan por intervenir, entre otras cosas. Entonces, ¿qué es fundamental acá? Que todas estas actividades que hemos mencionado tienen como requisito fundamental contar con a lo menos el 70% de asistencia. También son supervisadas por el Serviu, ¿no es cierto? Por ello, es muy importante el compromiso de ustedes como familia en la participación de todos los talleres y actividades con el fin, ¿no es cierto?, de concretar en este caso, panel solar. La gestora territorial y la encargada de supervisar cada una de las actividades que nosotros hacemos, en este caso Molina y Romeral, es Tamara Tralma, que es del Serviu de Curicó. Acá está su correo, que es tetralma@mingo.cl, y es trabajadora social. ¿Ya? Entonces, la pregunta que yo debo hacerles acá es la siguiente. ¿Ustedes se comprometen a participar en estas actividades que vamos a hacer post-selección, luego de que ustedes se ganen los subsidios? Quiero escucharlas. Escucharlas y escucharlos. Sí. Sí, ya. ¿Los demás? Sí. Gracias. ¿Alguna duda hasta el momento? Yo quería hacer una consulta, señorita Renata. Dígame. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, la escucho. Súper bien. Es que cuando uno se gana el proyecto, uno tenía que comprar unas planchas de zinc, materiales para que pongan el termo solar. ¿Es así? Acá por el momento no es necesario porque la techumbre de ustedes es de zinc. Entonces, cuando se hace cambio es porque la techumbre tiene otro material. Pero en su caso no es necesario hacer cambio. Es para las techumbres que son más antiguas en realidad. Para las que, por ejemplo, Muchas gracias, señorita Renata. Ya, es por ejemplo para las que tienen pizarreño, que son más antiguas, ahí es necesario cambiar plancha. Pero más adelante nos va a acompañar Alfredo y le vamos a volver a preguntar, ya, así que no se preocupe. Bien. Muchas gracias. Ya, gracias a usted. Lo que vamos a hacer ahora es ver la presentación de la empresa contratista, que es Nat Energy. Así que la vamos a compartir y ustedes me dicen si la escuchan. Es Nat Energy, una empresa
¿Se escucha? Conoce nuestros sistemas. Sí, sí. Ya. Es Nat Energy, una empresa maulina con presencia en la 7ª, 8ª, 9ª y 10ª región y que cuenta con personal altamente calificado que se abre al mundo como especialistas en soluciones energéticas limpias y renovables. Conoce nuestro sistema solar térmico Nat Energy. ¿Cuáles son los beneficios del sistema solar térmico? Lo primero es señalar que es una propuesta 100% ecológica y no contaminante. Lo segundo es señalar que produce un ahorro constante en el consumo de gas. La pregunta que todos, según este ejemplo, es las características de nuestra zona climática. El consumo de gas. La pregunta que todos nos hacemos es ¿cuánto puede ahorrar en el consumo de gas este sistema? Pongamos un ejemplo. Pensemos que el consumo de gas, y solo considerando las duchas de nuestra familia, fuera aproximadamente de unos 10 cilindros al año. Según este ejemplo, las características de nuestra zona climática y las características del equipo de Nat Energy, podemos determinar que el ahorro promedio al año es de un 70%, lo que nos lleva a gastar solo un 30% de lo que consumíamos habitualmente. Este es un cálculo que contempla un consumo anual. Recordar que en los meses donde se mantiene el cielo nublado o en días con mucha neblina, el sistema no conseguirá las mismas temperaturas. Sin embargo, podremos usarla para otras funciones domésticas, como el lavado de platos, tazas, ropa, etc. ¿Cómo funciona nuestro sistema solar térmico? El colector absorbe la radiación solar incidente y el líquido caloportador circula de manera natural hasta el intercambiador, de donde se transfiere la energía al agua fría, consiguiendo calentarla. El líquido caloportador disminuye su temperatura y de nuevo se dirige a la parte de abajo del colector, de donde vuelve a comenzar el ciclo. Ahora que sabemos cómo funcionan nuestros equipos, vamos a ver el uso y mantención de estos. Ahora veamos cómo elegir entre las dos opciones de agua caliente. Lo primero es saber la temperatura que tiene el agua en el estanque acumulador. Este equipo está instalado sobre la cubierta. Para ello contamos con el medidor de temperatura. Este último equipo está instalado dentro de la vivienda y en lo posible cerca del calefón y en un lugar de fácil acceso. Las temperaturas en el acumulador pueden fluctuar constantemente, dependiendo de la estación del año y o la radiación solar que reciba nuestra placa captadora. Sin embargo, en los puntos de consumo, el agua no saldrá a más de 50 grados de temperatura. Esto, lógicamente, por cuestiones de seguridad. Para usar el agua precalentada proveniente del estanque acumulador y sin utilizar el calefón, giramos la manilla roja, o número 3 en nuestro esquema, hacia la derecha. Para utilizar la opción del calefón, debemos girar hacia la izquierda
la manilla de color rojo o número 3 en nuestro esquema. Su instalación tiene dos llaves de paso que están marcadas, una de color rojo y la otra de color azul. La llave de color azul o número 4 en el esquema es la que alimenta de agua fría el colector solar. Esta llave nunca debe ser cerrada, salvo que se requiera hacer algún tipo de atención al panel o que el propietario se ausente de la vivienda por un periodo prolongado. La llave de color rojo o número 3 nos permite elegir entre el agua precalentada que baja del colector solar o en su defecto elegir la proveniente desde el calefón. Pongamos un ejemplo. Para ducharnos, habitualmente necesitamos una temperatura promedio de entre los 30 y 40 grados, dependiendo del gusto de cada uno. Si yo quisiera bañarme con el agua proveniente de mi sistema solar, debería confirmar que en el medidor de temperatura aparezca una temperatura aproximada a esta. De lo contrario, al ser inferior, tendría que utilizar el agua proveniente del calefón. Si es que la temperatura es mucho mayor a esta, no debemos preocuparnos, ya que el agua no baja a más de 50 grados desde el colector. Consejos para la seguridad de nuestro sistema. Nunca trate de manipular por su cuenta el colector, la válvula de temperatura, el estanque expansor o todos los elementos que están instalados sobre la cubierta. En caso de problemas, posibles fugas o algún desperfecto en la instalación, se aconseja cerrar la llave azul, la número 4 en nuestro sistema. Esta es la que alimenta de agua fría al panel. También gire la llave de color rojo, número 3, para elegir la opción y dejar funcionando el calefón. Después de esto, por favor, contactar de inmediato con nuestro equipo de postventa al número más 569 33 86 82 25. Los cuidados básicos que debemos tener con nuestro colector solar serían principalmente mantener la placa libre de polvos u otros residuos que la cubran. Si el panel es de fácil acceso, simplemente limpiamos la superficie con un paño de tela suave y con líquidos tradicionales como limpiavidrios. Por el contrario, si es de difícil acceso, solo manguereamos la placa con un chorro de agua. De esta manera tendrá una mejor absorción de los rayos UV. Aconsejamos todas estas acciones durante las primeras horas de la mañana, cuando la placa de cristal no tiene temperatura. Certificación y garantía de nuestros equipos. Todos los modelos de colectores con los que trabaja Nat Energy están certificados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Nuestros productos también cuentan con las siguientes garantías. 5 años de garantía por los equipos, placa y colector. Cualquier desperfecto que estos sufran durante los primeros 5 años están cubiertos totalmente por esta garantía. 2 años de garantía por la instalación. Esta cubre cualquier desperfecto que puedan tener las tuberías, las conexiones o válvulas que pertenezcan a nuestra instalación. Siempre y cuando no hayan sido intervenidas por un tercero. El calefón también cuenta con una garantía por parte del fabricante de 2 años. Cualquier desperfecto que esté presente podrá hacerse válida esta garantía. Nuestro sistema cuenta con mantenciones gratuitas. Dependiendo del tipo de proyecto, pueden fluctuar entre 1 a 3 mantenciones respectivamente. ¿En qué consiste la mantención gratuita? Después de ser instalado y recepcionado nuestro colector,
y haber transcurrido 1 año o 12 meses, nuestra empresa realizará una mantención gratuita para comprobar el correcto funcionamiento del sistema solar térmico. Para ello, ustedes deben reunirse nuevamente como comité y programar con nuestro equipo una fecha para realizar dichas mantenciones. ¿Cuáles son los puntos de verificación? 1. El estado de la estructura, revisión y apriete de tornillos. 2. Revisión y cambio del anodo de magnesio. 3. Revisión del líquido caloportador y relleno si es que lo requiere. Y por último, una verificación general de nuestra instalación. Agradecemos su atención y preferencia. Un cordial y afectuoso saludo de parte de todos los trabajadores de Nat Energy. Ya. Vamos a esperar que se conecte Alfredo para hacerle todas las dudas y consultas. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? Lo del cambio de planchas, ¿tenemos la duda? ¿Y alguna otra duda? Porque se va a conectar Alfredo para que nos organicemos y le hagamos todas las consultas que tengan. Quiero que Yo les quede tengo una duda. ya. No sé si no entendí bien o no puse mucha atención. Es que Ya. hay una donde uno usa el agua, por la amarillita, el agua que viene de arriba de la agüita que está acumulada, ¿cierto? Sí, Pero si uno quiere, usa la del calefón. Entonces, sí. ¿cuál es la diferencia? ¿O es cuando no calienta mucho ya que sea en invierno? ¿Calienta más al sacarla del calefón? Claro, sí. Mire, por ejemplo, yo tengo panel solar y ¿qué es lo que hago? Desde septiembre en adelante yo corto el calefón, no lo ocupo. De hecho, todavía me baño solo con el agua del panel. Ah, Y ya. ahora que viene el invierno y que va a calentar menos, ustedes van a tener una pantalla que les va a decir la temperatura. Entonces, acá decía, por ejemplo, que hasta los 30 o 40 grados no se puede duchar, dependiendo cómo le gusta el agua, claramente. Pero con esa temperatura usted ya se puede duchar y utilizar para toda la red de agua caliente. Pero existe la posibilidad de que también en esos meses a usted le gusta, por ejemplo, el agua más caliente y tenga solamente el agua del gas. Es que el sistema funciona solo. Se conecta automáticamente el calefón y también el agua del panel solar. Hola Alfredo, ¿cómo está? Ya, gracias. Alfredo, ¿nos escucha? Ahora sí, Ahora sí. ¿Cómo está? ¿me escuchan ustedes también, cierto? Sí, sí. Ya, ok. Sí, tenemos algunas dudas. Ya nos han consultado dos cosas. La primera es sobre unas placas, las planchas que algunas personas la hacen cambiar cuando están postulando este tipo de panel. Queríamos Ujú. saber si acá sucede eso. Sí, efectivamente. Las planchas, o sea, las planchas de, por ejemplo, el fibrocemento o el pizarreño, como se conoce, y ¿Ya? la teja colonial, generalmente presentan problemas con el tiempo en cuanto a su resistencia. ¿Ya? Entonces, cosa que no pasa con el zinc. Es por eso que uno solicita el cambio para poder instalar en una superficie segura y que después no vayan a tener problemas de filtraciones o algo por el estilo por el deterioro del material. Y acá en este caso la techumbre de ello es zinc. No habría Entonces, cambio, entonces. de ahí no deberíamos tener cambio, ¿cierto? No, ninguno. Esa es la primera consulta. Y la segunda tiene relación con el sistema en sí. ¿Funciona automático? Nos preguntaba la señora Maritza. Por ejemplo,
yo doy el agua y me va a salir al tiro el agua, se mezcla el agua del Califón y el agua del panel solar. O se hace en forma automática, ¿cómo funciona? En la presentación que ustedes vieron, hay un dispositivo que se llama termómetro, como un termómetro, pero el medidor de temperatura, ¿ya? Ese nos va a indicar la temperatura que tiene el agua arriba en el colector. ¿Ya? Yo tengo que hacer la diferencia entre si voy a usar el calefón, ¿ya? Únicamente, o voy a usar el agua del colector. ¿Ya? ¿Por qué digamos, se instala de esa manera? Es porque si a ustedes se les echa a perder por alguna razón el calefón, pueden usar solamente el agua del colector. Y al revés, si tiene algún desperfecto el sistema solar, pueden seguir usando el calefón como siempre, ¿ya? Existen unos calefón que la gente los conoce como calefón solar y calefón inteligente, que nosotros los estuvimos instalando el año pasado, pero tuvimos muchos problemas, ¿ya? Es una tecnología relativamente nueva y que lamentablemente servicio técnico de Splendid o Kion, que es la otra marca que estuvimos trabajando, no nos entregó buena respuesta. Entonces, todavía seguimos teniendo problemas con esos subsidios, ¿ya? Así que por eso se descartó el calefón solar o el calefón inteligente, que habitualmente ese funciona con el agua precalentada que pasa por el calefón, ya trabajan como los dos en conjunto, en serie. Ah, ¿Ya? Por eso se tomó la determinación de continuar con el sistema o el uno o el otro, ¿ya? Pasó mucho que se echaba a perder, por ejemplo, el calefón y lamentablemente nosotros no tenemos la facultad de intervenir el calefón, o si no pierde la garantía de ese calefón nuevo, ¿ya? Y Splendid tiene una muy mala respuesta o digamos una muy lenta respuesta. Entonces, al final hemos tenido problemas constantes con ese tipo de calefón y por eso definitivamente se determinó sacarlo. ok. Gracias, Alfredo. ¿Alguna otra duda o consulta? ¿Las familias conectadas? Yo me conecté hace poquito porque no podía conectar sonido. Ya, señora Cecilia, qué bueno que se pudo conectar. ¿Tiene alguna duda? Sí. No, lo que escuché no es lo que estaba contando bien el Ya, joven ahí. de todas formas, todo lo que nosotros hemos hablado acá lo grabamos. Entonces después yo lo subo a Ya. YouTube y se lo mando al WhatsApp para que lo vean si es que no alcanzaron a ver alguna parte. ¿Ya? Sí, porque está ya empezado ya. Sí. ¿Los demás? ¿Alguna duda, consulta? Señorita Renata, Ujú. una consulta. Díganos. Entonces, ¿van a ocupar los mismos califón que tenemos nosotros en las casas o no? Señora Maritza, buenos días. O sea, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, la verdad es que no. Ya nosotros instalamos un calefón nuevo, ya que es el calefón que conocemos siempre, que es el ionizado, ya. ¿Ya? Que funciona automáticamente. O sea, usted si ocupa la opción de el calefón, digamos, va a funcionar el calefón como de manera habitual, ¿ya? Pero si usted en el dispositivo donde está indicando que el agua arriba tiene mayor temperatura, hay una manillita que nos va a permitir elegir entre el agua del colector y el agua del calefón, ¿ya? Sí. Entonces nosotros elegimos el agua o sea, del colector. Yo ahora recién hoy día encendí el calefón en la mañana, ¿ya? Después de septiembre más o menos del año pasado, incluso antes, ¿ya? Yo le De hecho, contaba. Ya. tuve que revisar el cilindro afuera porque generalmente en este tiempo la gente nos llama mucho por venta, ¿ya? Y es porque simplemente o no tiene gas, ¿ya? O como no se usó mucho tiempo el calefón, las pilas se deterioran también, ¿ya? Claro. Entonces, o el calefón hay que cambiarle las pilas o hay que cargar el cilindro de gas cuando está independiente de la cocina, digamos. Ya. Yo le Pero Sí, el contaba. porque yo los calefón, tengo independientes, los dos. ya, el calefón es uno solo, ¿ya? Es el calefón Ya. Splendid de 7 litros, ¿ya? Y ese va a quedar puesto en su casa y el calefón que ustedes tienen sigue siendo de ustedes, ¿ya?
Ese ustedes lo Ah, ya. guardan, lo pueden guardar en la misma cajita donde va a ir el calefón nuevo, ¿ya? Y ese no lo pueden sacar, bueno, uno recomienda no sacarlo, porque al final si interviene la instalación pierde la garantía, ¿ya? Claro. Pero en un caso de emergencia o algo por el estilo, ustedes pueden llamar a postventa y solicitar una visita para la revisión del sistema, ¿ya? Si se detecta que el calefón es el que está funcionando mal, tienen que recurrir a la postventa de Splendid, ¿ya? Ya, otra consulta, joven, Dígame. que por ser la garantía dura de 2 a 5 años, ¿cierto? El equipo Y en ya sí, después uno tiene que pagar las visitas para la ya. limpieza, la mantención del Ya, panel solar. ok, la mantención es una cosa, ¿ya? Y las garantías son otras. La garantía del equipo Ya. que está arriba del techo, ya digamos la placa con el acumulador, esas tienen una garantía de 5 años y cualquier cosa que le Sí. pase al equipo corre por nuestra cuenta, ya a menos que sea un daño producido por tercero, ya Ya. no sé, alguna intervención, Alguien se o, subió arriba y rompió una cosa así, ya. claro, claro, o un terremoto, bueno, Dios quiera, pero alguna cosa externa al funcionamiento normal del colector. Eso es 5 años, ¿ya? Y toda la instalación que baja desde, digamos, del colector hasta la conexión que nosotros hacemos a la red de agua caliente que tienen ustedes, esa ¿Ya? tiene una garantía de 2 años. Y lo mismo, cualquier cosa que pase por funcionamiento, nos hacemos cargo nosotros. Ahí usted se le va a entregar una póliza de garantía y van a aparecer los ¿Ya? números de teléfonos para que puedan llamar al equipo de postventa y programen una visita para que le puedan revisar el caso. Eso con respecto a las garantías, ¿ya? De nosotros y la garantía del Calefón, que es de, digamos, de la marca Splendid, nosotros le entregamos una factura, ¿ya? Donde se certifica que el Calefón, digamos, es nuevo de ustedes, ¿ya? Entonces, ellos responden por la garantía del Calefón. Y lo mismo, si alguien interviene el Calefón, lo más probable es que Sí. Splendid le diga que no corre la garantía. O generalmente los técnicos de Splendid hemos recibido un par de llamadas diciendo de que está mal instalado, ¿ya? Ellos siempre Ya. van a tratar de sacarle, digamos, como se conoce vulgarmente, el potito a la jeringa, ¿ya? A la jeringa. Claro, entonces cuando le digan alguna cosa así, no, es el sistema solar que está mal conectado, díganle que le saquen el calefón y se lo prueben afuera, ¿ya? Esa es la otra manera de Ya. certificar que el calefón esté bueno o no, porque ellos deberían hacer esa prueba, ¿ya? Eso con respecto a las garantías, ¿ya? Con respecto a las mantenciones, nosotros entregamos una mantención gratuita después de los transcurridos los 12 meses desde que se recepcionó por Servio el panel, ¿ya? Entonces, Ya. ustedes después de un año se vuelven a juntar como comité, ¿ya? Se vuelven a comunicar con la entidad patrocinante, ¿ya? Y la entidad patrocinante a nosotros nos solicita a través de un correíto, para que todo quede respaldado, que el comité, con el nombre tanto, necesita hacer las mantenciones gratuitas, ¿ya? Entonces nosotros le Ah, respondemos con ya. una fecha, le programamos una fecha y le decimos, mira, tenemos X días y X días disponibles, ¿ya? Entonces Ya. ellos se van a comunicar con ustedes y le van a decir, ya, tal día se van a realizar todas las mantenciones del comité. Y ese día tienen que Claro. estar disponibles ustedes, ya, en sus casas, o un adulto responsable, ya. Bueno, adulto hay irresponsable y irresponsable, pero tiene que ser una persona mayor a Una 18 persona que años. esté en su casa. Exacto, mayor de 18 años. Si hay una persona menor de 18 años, nosotros no vamos a entrar, ¿ya? Para que lo tengan claro. Ya. Y nosotros vamos a realizarle la mantención gratuita, ¿ya? Posterior a eso, ustedes, no sé, pues mi colector, como dicen por ahí, casa herrero, cuchillo palo, tiene 3 años y yo no le he hecho absolutamente nada, ¿ya? Nada. Y funciona impecable. Ya lo único que hago de repente es tirarle agua, ¿ya? Para limpiar la placa del polvo que pueda tener. Ya, eso sí, hay que tener cuidado cuando le tiremos agüita al colector, Mm, ya de que no sea cuando hay mucha temperatura,
¿ya? Porque si el cristal que trae la placa es un cristal resistente, independientemente con los cambios de temperatura bruscos se va a cristalizar y se va a quebrar, ¿ya? Entonces hay que tirarle Sí. o muy temprano en la mañana o muy tarde en la tarde, ¿ya? Esa es la Claro, que esté a una única, temperatura ambiente. claro, que no esté caliente, ¿ya? Eso con respecto a las garantías y las mantenciones. Ya, me quedó muy claro. Muchas gracias. Gracias a usted. Alfredo, yo le contaba a las familias que yo hasta el día de hoy todavía me baño con el agua del panel. Sí, Como, sí pasa. como Y soy como una, se mantiene igual ya, el agua caliente. sí, porque aparte de almacenar el agua caliente arriba, ese aparatito que ustedes ven es un termo, ¿ya? Entonces, almacena el agua caliente y la mantiene caliente por un largo tiempo. Entonces, si por ejemplo yo en la tarde a esta hora veo que mi colector tiene 80 grados, la temperatura del agua, mañana en la mañana va a tener 70 y sigo pudiendo utilizar esa agua, ¿ya? Entonces funciona como termo también. Entonces es rico, sobre todo ahora que el gas está muy caro. Sí, muchas gracias, Alfredo. ¿Alguna otra duda, consulta? Yo quería consultar, yo tengo la cocina y el calefón conectados, juntos los dos, con el gas. No hay problema, ¿ya? Nosotros lo que hacemos es conectarnos a la alimentación de agua fría, de donde está el calefón, ¿ya? Y volvemos con el agua Ya. caliente y nos conectamos ahí mismo a la red para que sea o sea, para que alimente a toda la red que usted tiene en su casa, ¿ya? O sea, puede tener Ya. 10 puntos, eso va a depender de usted. Nosotros no intervenimos en las instalaciones interiores, ¿ya? Ya. Pero el calefón que ponen ustedes viene conectado igual como está el mío. Exacto, queda igual, queda igual. Ya. Si nosotros hacemos Sí, solamente el cambio del equipo, porque tenemos que de ya. alguna manera certificar que funcionen los dos sistemas. Ya. Eso era la consulta mía. Ya. Gracias, señora Maritza. Cecilia. Ya. Cecilia. Señora Cecilia. ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? No. Ya. Muchas gracias, Alfredo, se pasó. Muchas gracias A por usted, ayudarnos. Que esté que muy estén bien. muy bien. Igual ustedes. Chao. Chao. Ya. Lo último que vamos a ver, que vamos a compartir acá en la pantalla, es la evaluación. ¿Cómo hacer la evaluación? Entonces, al igual que la actividad pasada, le mando un link por el WhatsApp, usted lo aprieta, pone su nombre, su root, le vamos a preguntar si usted aprueba el acompañamiento social que le presentamos y el proyecto técnico. Y finalmente le preguntamos cómo evalúa la actividad. Usted ya le aprieta enviar y queda con la asistencia OK. ¿Ya? Así que espero esperamos con Alfredo haber respondido todas sus dudas. Muchas gracias por la participación. Como siempre, muy buena. Así que ahí les vamos a estar avisando cualquier novedad. Y los papeles esos que los van Yo le voy a ya buscar como casa. Sí. ya, pero No se van a venir preocupe. personas a la casa. Yo le voy a avisar. La llamo. Ya, listo, Y no es señorita. necesario porque nadie más debe documento. Nadie. Nadie más. Ya, Sí, listo. así que no se preocupe por eso. Listo, Ya, que estén gracias. bien. Muchas Listo. gracias. Chao, igual, gracias. Chaito, Chao. Chao, chao. Señorita Renata. Dígame. ¿Alguien tenía alguna duda por ahí? Sí. Ya. Cuídense, que estén muy bien. También. Ahí me llama cuando van a ir a buscar el papel. Sí, yo la llamo, no se No preocupe. escucho.